Llevamos a tu hermano a Europa. Celebra por tu cuenta, dijo papá. En la graduación, el decano anunció. Nuestro multimillonario tecnológico más joven. Mis padres se quedaron helados cuando mi imperio de 15,000 millones de dólares fue revelado. Me llamo Caleb, tengo 24 años, y mi familia me dejó cenar solo en mi graduación, mientras se llevaban a mi hermano, el hijo de oro, de vacaciones de lujo a Europa. Antes de contarte cómo reaccionaron, cuando el decano de la Universidad de Stanford anunció ante un estadio de miles de personas que yo valía, en secreto, 140 millones de dólares. Déjame saber desde dónde me estás viendo, en los comentarios de abajo. Todo comenzó en lo que debería haber sido una tarde feliz, en una cocina que parecía más una sala de exposiciones que un hogar. El aire en la cocina de mis padres estaba denso, con el costoso aroma a romero y ajo asados, un olor que se suponía que significaba familia, celebración, calidez. Pero, para mí, era solo la atmósfera perfectamente curada. Para mi propia exclusión, las relucientes encimeras de mármol blanco reflejaban las frías luces del techo, haciendo que toda la habitación pareciera un quirófano. Me quedé justo dentro del umbral del arco, con las palmas de las manos sudando, mi corazón haciendo un estacato nervioso contra mis costillas. Había ensayado este momento. Solo sé casual, me dije. Solo sé normal. Mamá. Papá. Mi voz salió un poco más fina de lo que esperaba. Mi madre, Eleanor. No se dio la vuelta. Estaba arreglando meticulosamente espárragos en una fuente de porcelana, sus movimientos precisos y elegantes. Era una mujer que organizaba galas para vivir. Nuestra vida familiar era solo otro evento que debía ser gestionado. Caleb, querido, en el momento perfecto, tu padre y Liam tienen noticias maravillosas. Su tono era brillante, quebradizo, el mismo que usaba con los proveedores de catering y los votantes, a la cabecera de la enorme mesa de roble. Mi padre, George, gruñó en reconocimiento, era un titán de las finanzas, un hombre que veía el mundo como una serie de activos y pasivos. En ese momento, su atención estaba firmemente en la pantalla brillante de su teléfono, su pulgar deslizando los tickers de la bolsa, un vaso de Cabernet de color rojo intenso. Probablemente, valía más que mi presupuesto mensual para comida, y estaba sudando junto a su mano. Frente a él, mi hermano Liam, el hijo de oro, se recostó. Una imagen de satisfacción petulante. A sus 26 años, era todo lo que mi padre valoraba. Un recién nombrado asociado en un poderoso bufete de abogados, confiado, convencional y guapo. De una manera que hablaba de clubes de campo y estatus heredado. Me miró a los ojos y me dedicó una sonrisa perezosa y triunfante. «Vamos, Liam, cuéntale». Mi padre lo animó, con los ojos todavía pegados a su teléfono. Era una orden, no una invitación. Liam saboreó el momento, estirándose como un gato satisfecho. «Bueno», comenzó, alargando la palabra para captar toda la atención de la sala. «Es oficial, los socios tuvieron una reunión esta tarde. Mi ascenso está asegurado. Ahora soy asociado senior». «Oh, Liam». Mi madre abandonó sus espárragos y corrió a su lado, envolviéndolo en una nube de perfume caro. «Estamos tan orgullosos de ti. Nunca tuvimos una duda». Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro se iluminó con una sonrisa rara y amplia, que nunca parecía llegar hasta mí. «Ese es mi chico. Una carrera de verdad, un éxito tangible. Eso es lo que importa». Levantó su vaso en un brindis. «Vamos a celebrar como se debe». Esto era mi turno. Di medio paso hacia adelante. Eso es genial. Liam, felicidades. Forcé una sonrisa. Y hablando de celebrar, yo también tengo algunas noticias. Acabo de salir de mi última reunión con mi asesor. Todo está confirmado. Mi graduación es el día 22. La atmósfera de celebración se evaporó. Un silencio repentino y frío descendió sobre la habitación. La sonrisa de mi madre se congeló y luego se desvaneció. Lanzó una mirada nerviosa, casi imperceptible, a mi padre. Mi padre cogió su copa de vino, su buen humor desvaneciéndose tan rápidamente como había aparecido. Agitó el contenido, su mirada fija en el vórtice del vaso. «El 22», repitió, con la voz completamente plana. «Bueno, eso es inconveniente». Un nudo familiar de hielo se formó en mi estómago. «Inconveniente. ¿Qué quieres decir?» «Hemos reservado un viaje», dijo, con tono definitivo, como si anunciara una fusión corporativa. «Para celebrar a Liam, su ascenso. Se ha ganado unas vacaciones de verdad». «Vamos a Europa», añadió mi madre rápidamente, con la voz un poco demasiado aguda. «París. Liam siempre ha querido ver el Louvre como es debido». «Es más que unas vacaciones, Eleanor», la corrigió mi padre, con voz impaciente.
Es una oportunidad para establecer contactos. El hijo de uno de los socios principales estará allí. Es importante que Liam establezca estas conexiones. Los miré fijamente, mi mente luchando por comprender. Unas vacaciones, una oportunidad de networking para Liam, el día de mi graduación, el día en que yo cruzaría el escenario con una maestría de la Stanford Business School. ¿Se van el día 22? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Liam finalmente habló, incapaz de resistirse a clavar el cuchillo. Primera clase, hermanito, dijo con una risita, mostrando sus dientes perfectos, probando esa nueva sala Polaris. Parece increíble. Lástima que te quedarás atascado en un auditorio aburrido. Oye, envíanos una foto, ¿quieres? Miré desde su cara burlona a la de mi madre, ansiosa, y finalmente a la de mi padre, que ahora era una máscara de fría indiferencia. Él ya me había desestimado. La decisión estaba tomada. El pasivo había sido amortizado. Entonces, simplemente no van a venir, afirmé. No era una pregunta. Mi padre finalmente me miró a los ojos, sus ojos desprovistos de cualquier disculpa. Es una celebración de un logro en el mundo real. Caleb, ya es hora de que lo entiendas. Estaremos pensando en ti. Intenta disfrutar de tu día. Eso fue todo. Toda mi carrera académica, todas las noches de insomnio, los sacrificios, la presión, todo se redujo a un conflicto de horarios, a una inconveniencia. No luché, no grité. Una extraña y escalofriante calma me invadió. Los años de resentimiento silencioso finalmente se habían enfriado y endurecido, convirtiéndose en algo completamente diferente, algo sólido. Está bien, dije, mi voz inquietantemente firme. Asentí una vez. Entiendo, espero que tengan un gran viaje. Me di la vuelta y salí de la prístina cocina. El sonido del suspiro de alivio de mi madre me siguió. Mientras la puerta se cerraba silenciosamente, escuché la voz de mi padre, ya de vuelta en los negocios. Ahora, sobre el hotel. Liam, estaba pensando que deberíamos cambiar a la suite presidencial. No escuché el resto. Ya me había ido. Ellos pensaron que me estaba retirando derrotado. No se dieron cuenta de que estaba avanzando hacia un campo de batalla completamente diferente. El viaje de 40 minutos, desde la perfección estéril de la finca de mi familia en Atherton, hasta mi vida en Palo Alto, fue como viajar entre dimensiones. Salí de la autopista, dejando atrás el mundo de los céspedes bien cuidados y el juicio silencioso. En el momento en que salí de mi anodino sedán de 5 años, un coche que conservaba, específicamente, para mantener mi tapadera. El aire cambió. Estaba más fresco, cargado con la energía de la innovación y la ambición. Mi edificio no era solo un edificio, era una declaración, una torre elegante y moderna de cristal y acero. Omití la entrada principal, usando un ascensor privado, al que se accedía desde el estacionamiento seguro, el ascensor, activado por un escáner de huellas dactilares. Se abría directamente a mi ático. El espacio era un testimonio de mi otra vida. Era vasto y minimalista, con suelos de hormigón pulido y una pared entera, hecha de cristal inteligente, que ofrecía una impresionante vista panorámica de la ciudad y las colinas distantes. No había desorden, ni fotos familiares, ni objetos personales. Era un centro de mando. Bienvenido a casa, Caleb. Una voz femenina y tranquila emanó de altavoces invisibles. Era Atlas, la inteligencia artificial que había diseñado, mi copiloto y confidente. Hola, Atlas, respondí, dejando caer mis llaves en un simple cuenco de madera sobre la consola, el único objeto sentimental en todo el lugar. Informe de estado. Todos los sistemas están nominales, respondió Atlas. Los servidores de Quantum Dynamics están operando al 99.8% de eficiencia. Las oficinas de Tokio y Londres están cerrando por el día. Victoria Chen ha solicitado una llamada, cuando le sea conveniente. Pásala, dije, quitándome la sudadera gastada que siempre usaba cuando visitaba a mis padres, y la tiré a una silla, debajo. Llevaba una camiseta negra sencilla y bien ajustada. Mientras caminaba hacia la isla de la cocina, la pared de cristal brilló, transformándose en un centro de datos semitransparente. Gráficos, diagramas y líneas de código desplazándose se superponían al brillante paisaje urbano. En el centro, el logotipo audaz y limpio de mi empresa, Quantum Dynamics, y junto a él, el número que gobernaba mi mundo secreto, actualizado en tiempo real, después de que la última ronda de financiación se hubiera cerrado oficialmente esa tarde. Valoración, $140 millones. Una ventana más pequeña apareció, un archivo de proyecto que había llamado Fase 3, el plan de graduación. Un solo botón brilló. Iniciar. Todavía no lo había pulsado. La cena de esta noche fue la última variable.
La prueba final de una hipótesis que había estado formulando durante años. Los resultados fueron concluyentes. El rostro de Victoria apareció en la pantalla. Su expresión, una mezcla de preocupación y exasperación. Ella estaba a finales de los 20, una prodigio que había reclutado de una firma rival 2 años atrás. Era la mejor CEO del negocio, el genio operativo que convertía mis ideas salvajes en una realidad funcional y rentable. ¿Y bien?, preguntó, saltándose las formalidades. ¿Qué tan malo fue? Llené un vaso alto con agua fría del dispensador. El silencio se alargó mientras tomaba un largo sorbo. Fue exactamente como el modelo predictivo anticipó. Dije finalmente, no vienen. Se llevan a Liam a París para celebrar su ascenso. Victoria hizo una mueca. Caleb, lo siento, eso es horrible. No, dije. Mi voz desprovista de autocompasión. Es esclarecedor. Son los datos que necesitaba. Miré el botón brillante de iniciar. Estamos avanzando. El plan está en marcha. La junta directiva está teniendo un aneurisma colectivo, advirtió. Robert Davis ya me ha llamado 3 veces hoy. Cree que anunciar su identidad en un evento universitario público es, y cito, un acto de locura financiera catastrófica. Dice que está descontrolado, que es emocional. Es emocional, admití, pero no está descontrolado. Envíale de nuevo los protocolos de mitigación de riesgos y dile que confíe en el proceso. Y Jessica, a Jessica le encanta, dije con una ligera sonrisa. Mi jefa de comunicaciones, Jessica Miller. Veía el mundo como un campo de batalla narrativo, y creía que este era nuestro día D. Ella ya ha redactado 3 versiones diferentes del comunicado de prensa. Claro que sí, murmuró Victoria. Se acercó más a su cámara. Solo asegúrate, Caleb, una vez que suene esta campana, no podremos hacerla sonar al revés. La campana ha estado sonando durante 20 años, Victoria. Simplemente voy a dejar que todos los demás la escuchen. Pasamos otros 30 minutos revisando la logística. Nuestra conversación fue concisa y eficiente. Después de desconectar, el ático volvió a quedar en silencio, excepto por el suave zumbido de los servidores en una sala con control de clima. Al final del pasillo, mi mirada se posó en el simple cuenco de madera junto a la puerta. Había sido un regalo de mi abuela. Clara. Solía estar en la encimera de su cocina, lleno de caramelos duros. Mi mente regresó 5 años atrás. A esa misma cocina, era el único lugar en el mundo de mi familia donde me había sentido verdaderamente visto. Tenía 19 años, era un estudiante de primer año aterrorizado, con una idea que sentí como un rayo en mi cerebro. Un nuevo tipo de algoritmo de encriptación que aprendía y se adaptaba. Intenté explicárselo a mi padre durante una cena navideña. Él había escuchado durante unos 30 segundos. Sus ojos vidriosos. Antes de interrumpirme. Hijo, eso es genial, pero todo es teórico. No es un trabajo de verdad. Concéntrate en conseguir unas prácticas en Goldman. El contacto de tu hermano allí, probablemente, pueda conseguirte una entrevista si juegas bien tus cartas. Derrotado, fui a casa de mi abuela al día siguiente. Extendí mis frenéticos garabatos y complejos diagramas. Sobre su mesa de roble gastada, durante 1 hora entera, derramé mi corazón. Mi voz se quebraba, con una mezcla de ferviente pasión e inseguridad paralizante. Esperaba que ella me diera una palmadita en la cabeza. Y me ofreciera una galleta. No lo hizo. Escuchó. Hizo preguntas. No preguntas amables e indulgentes, sino agudas e perspicaces. Que me empujaron. Me desafiaron. ¿Cómo lo protegerías de un ataque de fuerza bruta? ¿Cuál es el gasto computacional? ¿Quiénes serían tus posibles primeros clientes? Cuando finalmente respondí a todas las preguntas, se levantó. No con la fragilidad de una anciana, sino con un sentido de propósito. Caminó hacia una vieja alacena en la esquina y sacó una pequeña caja de cedro con cerradura. Tu abuelo, que en paz descanse, era un hombre maravilloso, un hombre seguro, dijo, de espaldas a mí, construyó una vida cómoda, haciendo apuestas seguras. Yo, por otro lado, Tontina, se detuvo. Luego se giró, colocando la caja sobre la mesa entre nosotros. Siempre pensé que los mayores riesgos traían las mayores recompensas. Sacó una llave pequeña y ornamentada de una cadena, alrededor de su cuello, y abrió la caja. Dentro no había lo que esperaba, no había joyas, ni viejas cartas, solo había una libreta de ahorros polvorienta y una sola nota doblada de mi abuelo. Su letra familiar y elegante decía, para una apuesta que parece una apuesta segura. Tu padre no sabe de esta cuenta, dijo mi abuela, con la voz baja y conspiradora. Este era mi dinero loco, como lo llamaba tu abuelo.
dinero que ahorré de mi propio presupuesto doméstico, dinero que gané en un afortunado juego de bridge. Era mío. Deslizó la libreta por la mesa. El saldo era de $50,000. Esto es un préstamo, Caleb, no un regalo. Es una inversión mía para ti. Este es mi secreto. Y ahora es nuestro. No te atrevas a perder mi dinero, loco. Esos $50,000 fueron la chispa que encendió la mecha. Nunca más le pedí ni un céntimo a mi familia. Viví como un pobre, vertiendo cada gramo de mi energía, cada dólar de esa cuenta. En la construcción de Quantum Dynamics, lo hice desde mi habitación de la residencia, desde la biblioteca de la universidad, desde el laboratorio de computación de 24 horas. Construí mi imperio en la oscuridad, impulsado por la tranquila rebelión de mi abuela y la ruidosa indiferencia de mi familia. Ahora ese imperio estaba a punto de salir al sol. Mi hilo de pensamiento fue interrumpido por una llamada que me hizo sentir un nudo en el estómago. El nombre en la pantalla era un fantasma de mi pasado, Brianna Rodríguez. Habíamos salido durante nuestro primer año. Fue una llama breve, brillante y que lo consumía todo, que se había apagado casi tan rápido como se encendió. Éramos demasiado parecidos, dos cometas en curso de colisión. La ruptura fue amistosa, pero dolorosa, ahora. Ella era una de las periodistas tecnológicas jóvenes más respetadas del país. Respiré hondo y contesté. Brianna, Caleb. Su voz era exactamente como la recordaba, fría, segura y yendo directamente al grano. No voy a perder tu tiempo con cháchara. Tengo una fuente, una fiable. Ha estado dándole pistas a mi editor durante semanas sobre un fundador fantasma en Stanford, algún estudiante misterioso con una tecnología que cambiará el mundo. La pista mencionaba encriptación de datos y un rumor de vínculo con el departamento de computación cuántica. Me tomó unos 5 segundos darme cuenta de que tenías que ser tú. Permanecí en silencio. Mi rival, Marcus Thorne, no solo estaba difundiendo rumores entre los inversores, estaba intentando que la prensa hiciera su trabajo sucio por él. Aquí está el trato, continuó Brianna. Su tono cambió de profesional a algo más personal. Mi editor está impaciente. Quiere publicar un artículo especulativo, una exposición. Ya sabes el tipo, lleno de insinuaciones, preguntas sobre tu credibilidad, todo. Te definirá antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti mismo. Hizo una pausa. O puedes darme la historia, la exclusiva. Tú controlas la narrativa, la cuentas a tu manera. Me sentaré en ella hasta el momento en que digan tu nombre en la graduación. Te doy mi palabra, Caleb. Era una jugada de poder, pero también un salvavidas. Me estaba ofreciendo lo único que necesitaba desesperadamente, control. ¿Por qué haces esto?, pregunté, mi voz baja. El artículo especulativo seguiría siendo una gran historia para ti. Casi pude oírla encogerse de hombros. Digamos que no me gusta ser utilizada como un peón, por personas como Marcus Thorne, y quizás creo que el mundo debería escuchar la historia, de la persona que realmente la vivió. Así que, ¿qué va a hacer? Las piezas se estaban moviendo en el tablero más rápido de lo que había anticipado. Mi plan había sido controlar la revelación yo mismo, pero el mundo me estaba forzando la mano. De acuerdo, Brianna, dije, con una decisión que se solidificaba. Tienes la exclusiva. Mi jefa de comunicaciones se pondrá en contacto contigo mañana, con un paquete de datos seguro. Su nombre es Jessica Miller. Bien, dijo, con un tono de satisfacción en su voz. No me hagas arrepentirme de esto. ¿Caleb? No lo harás, dije. La historia es mejor de lo que puedas imaginar. Después de colgar, me puse de pie y caminé hacia la pared de cristal. Pulsé el botón Iniciar en la pantalla. Brilló en verde, y una cascada de protocolos automatizados comenzó a ejecutarse en segundo plano. Se enviaron correos electrónicos. Se activaron equipos de seguridad. Un temporizador de cuenta regresiva apareció en la esquina de la pantalla. El juego había comenzado, y finalmente, estaba listo para jugar. Los días previos a la graduación fueron una clase magistral de caos controlado. Mi vida se convirtió en una serie de llamadas encriptadas, videoconferencias seguras y reuniones encubiertas. En la superficie, yo era solo Caleb Thompson, candidato a un MBA de Stanford, terminando mis últimos trabajos, pero entre bastidores, yo era un general, maniobrando a mis tropas para la batalla de mi vida. La primera escaramuza fue una que tuve que luchar solo. Marcus Thorne accedió a reunirse conmigo en una anodina cafetería de tercera ola en Palo Alto. Él eligió el lugar. Un sitio que era todo imagen, todo hormigón liso y madera clara, donde la gente pagaba $7 por un café con leche solo para ser vista. Él ya estaba allí, sentado en una mesa pequeña, vestido con un traje que, probablemente, costaba más que mi coche. Parecía un depredador que acababa de avistar a su presa.
Caleb, mi amigo, dijo, con una sonrisa tan artificial como los sobres de edulcorante en la mesa. Me alegro de que hayas podido dejar los libros. No me senté. No quería darle la satisfacción. Baja el telón. Marcus, sé que eres tú quien ha estado hablando con la prensa, con los inversores. ¿Cuál es tu juego? Se recostó, fingiendo sorpresa. ¿Juego? Solo soy un competidor preocupado. Escucho susurros sobre esta nueva tecnología revolucionaria, esta compañía milagrosa y sin embargo nadie sabe quién está detrás. Extraño. Pone nerviosa a la gente en nuestro mundo. El secretismo implica un problema, un defecto. Quizás la tecnología no es tan sólida como dicen los rumores. Quizás el fundador está sobrepasado. Sus ojos brillaron con malicia. Todo lo que hago es hacer preguntas. No estás haciendo preguntas, estás esparciendo veneno, dije, mi voz peligrosamente baja. Podía sentir las miradas de otros clientes sobre nosotros. Veneno o antídoto para el bombo, replicó, su voz subiendo ligeramente. Estaba disfrutando esto, actuando para la sala. Mira, te daré un consejo gratis, sea cual sea la gran revelación que estés planeando para tu pequeña fiesta de graduación. Cancélala, sé honesto. Admite que eres solo un niño con una idea a medias. Antes de avergonzarte y llevarte el dinero de muchas buenas personas contigo, se puso de pie. Entonces una imagen de condescendiente magnanimidad. Se ajustó el nudo de su corbata de seda. Es por tu propio bien. El mercado se come los secretos para el almuerzo. Chico. Me dio una palmada en el hombro, un gesto de dominio, y luego salió del café, dejándome furioso a su paso. No solo me había amenazado, había expuesto toda su estrategia. Iba a enmarcarme como un fraude, un estudiante ingenuo jugando en las grandes ligas. Estaba intentando vender mi reputación en corto, incluso antes de que tuviera una OPI. Salí de esa cafetería con hielo en las venas y llamé a mi equipo. En menos de una hora, estábamos reunidos en mi sala de guerra virtual. Robert, mi CFO, estaba, prácticamente, hiperventilando. Su rostro, generalmente una máscara tranquila y estoica, estaba pálido y perlado de sudor. En la pantalla de alta definición. Esto es un desastre, un completo desastre. Nos ha anticipado. Está sembrando dudas con nuestros patrocinadores más cruciales. Caleb, tenemos que detener esto. Necesitamos entrar en control de daños, emitir un comunicado, reforzar la confianza de los inversores, quizás traer un CEO experimentado, con buena imagen pública, para calmar las aguas. Absolutamente no, interrumpió Jessica antes de que pudiera terminar. Su expresión era feroz. Sus ojos brillaban con la emoción de la lucha. Robert, estás pensando como un financiero. Necesitas pensar como un narrador. Marcus nos acaba de entregar al villano perfecto para nuestra historia. Ya no es un competidor, es un antagonista. ¿Y qué les hacen los héroes a los antagonistas? Los derrotan públicamente. Dirigió toda su atención a mí. No nos retiramos, no posponemos, aceleramos, nos metemos de lleno. Dejamos que Marcus y la prensa construyan el misterio. La duda, los dejamos preguntar. ¿Quién es este fantasma? ¿Es real? Y luego, en el punto álgido de esa especulación, tú no solo caminas al escenario. Caleb, tú sales como si fueras el dueño del lugar, armado con pruebas innegables. No solo les dices quién eres, se lo muestras. Haces que Marcus parezca un tonto celoso y amargado. Es demasiado arriesgado, protestó Robert, con voz tensa. El mercado no responde a historias, Jessica, responde a la estabilidad. El mercado responde al poder, le espetó ella. Y nada es más poderoso que una narrativa perfectamente ejecutada. Mientras discutían, sus voces se desvanecieron en el fondo. Fui transportado a un recuerdo, un momento que, a su manera, fue la historia de origen de todo este conflicto. Tenía 16 años, en una reunión de padres y maestros. Mi profesor de física, un hombre brillante pero abrumado, estaba tratando de explicar mi último proyecto a mi padre. Señor Thompson, había dicho el profesor, gesticulando con entusiasmo. Caleb no solo completa las tareas, él las deconstruye. Para el último proyecto, no solo construyó el circuito que le pedí, escribió un programa de simulación que predijo sus posibles puntos de fallo con un 98% de precisión. Es un trabajo de posgrado. Francamente, ni siquiera estoy seguro de cómo lo hizo. Yo estaba radiante, desesperado por una pizca de elogio de mi padre. Mi padre había escuchado con una expresión educada y tensa. Luego se giró hacia el profesor y dijo, con un gesto de desdén con la mano, «Eso es muy interesante, pero es práctico». ¿Está en el examen? Su hermano Liam saca sobresalientes, solo haciendo el trabajo según lo asignado. Caleb siempre tiene que complicar tanto las cosas. Me preocupa más su capacidad para trabajar dentro de un sistema. Para seguir instrucciones, eso es lo que importa en el mundo real. El profesor se desinfló. Y yo también.
Mi padre no había visto brillantez. Había visto una desviación de la norma. Había visto un riesgo. Mi mente, mi forma de pensar. No era un activo. Era un problema que debía gestionarse. Volví al presente. Jessica y Robert me miraban, esperando mi decisión. Jessica tiene razón, dije, mi voz cortando la tensión. Toda mi vida me han dicho que mi forma de pensar es un lastre, que es demasiado complicada. Bueno, esa complicación ahora vale $140 millones. No lo vamos a esconder. No vamos a disculparnos por ello. Lo vamos a poner en el centro del escenario. Expuse el plan con una claridad nueva e inquebrantable. Robert, no quiero que solo prepares un paquete de datos. Quiero que prepares un arma. Quiero estados financieros auditados, registros de patentes, contratos firmados con nuestros clientes de Fortune 500. Quiero que esté listo para ser desplegado a cada inversor y medio de comunicación importante. En el segundo en que baje de ese escenario, quiero enterrar a Marcus en hechos. Robert, viendo la determinación en mis ojos, finalmente asintió, una mueca de determinación sombría, reemplazando su pánico. Jessica, continué. Quiero que trabajes con Brianna Rodríguez. Dale lo suficiente como para mantener a su editor interesado, pero hambriento de más. Déjales construir el mito del fundador fantasma. Cuanto más grande sea el misterio, más poderosa será la revelación. Y Victoria, dije, mirando a mi asegúrate de que el equipo esté listo para la afluencia. Prepárense para una prueba de estrés en todo el sistema. Cuando esta noticia salga, el mundo vendrá a llamar. Quiero que estemos listos para abrir la puerta. Una nueva energía surgió en nuestra reunión virtual. Ya no estábamos a la defensiva. Éramos una unidad, un equipo con una misión clara y audaz. El empujón final llegó 2 noches antes de la ceremonia. Estaba en mi ático, repasando la presentación final. Cuando mi teléfono vibró, era un mensaje de texto grupal de mi padre. La imagen adjunta era un selfie sonriente de él, mi madre y Liam. Todos sosteniendo copas de champán en lo que claramente era una sala VIP de un aeropuerto. La iluminación era dorada y cálida. Una imagen de vida familiar perfecta y feliz. La leyenda de Liam decía, saludos desde SFO. La gira de promoción comienza. Ojalá estuvieras aquí, pero probablemente estás estudiando para los exámenes finales. Ja, ja, ja. Mucha suerte con tu pequeño discurso. Hermano, estaremos pensando en ti cuando estemos comiendo patatas fritas con bistec en París. Leí el mensaje una vez, luego 2 veces. La condescendencia casual. El ja, ja, ja. El mensaje claro e inequívoco de que todo mi mundo, mi graduación, no era más que una broma pasajera para ellos, una pequeña y divertida nota a pie de página, en la gran e importante historia de sus vidas. Cualquier último destello de sentimentalismo, cualquier pensamiento de reconciliación, cualquier deseo de su aprobación, murió en ese momento. No fue una muerte dolorosa, fue una ejecución tranquila, fría y definitiva. Miré la foto por última vez, los 3 sonriendo, ajenos a todo. Luego la borré. Cogí mi teléfono y envié un único mensaje de texto encriptado a todo mi equipo ejecutivo. Tenía solo una palabra: guerra. La noche antes de la ceremonia fue la más larga de mi vida. La ciudad, debajo de mi ático, era una galaxia silenciosa y expansiva de luz, pero no ofrecía consuelo. Se sentía distante, ajena, dentro. El silencio era una presencia física, presionándome por todos lados. Era el silencio de un tablero de ajedrez justo antes del movimiento final, el que termina el juego. Me había dicho a mí mismo que dormiría. Me había dicho que estaría tranquilo, descansado, preparado. En cambio, me encontré sentado al borde de mi cama deshecha, mirando el oscuro reflejo de un extraño en la pared de cristal. Parecía joven, cansado, parecía cualquier otro estudiante de 24 años, a punto de ser lanzado al mundo. No parecía un CEO. No parecía un hombre que estaba a punto de quemar su propia vida, solo para ver lo que surgiría de las cenizas. Las paredes cuidadosamente construidas de mi determinación comenzaron a desmoronarse. El peso de lo que estaba a punto de hacer se posó sobre mí, una carga física aplastante. Esto ya no era solo una estrategia corporativa, no era un astuto movimiento de relaciones públicas, era un acto de profunda violencia personal. Estaba a punto de humillar a mi familia en un escenario mundial. Estaba a punto de convertir nuestra disfunción privada en un espectáculo público. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era solo un niño ingenuo, jugando con fuerzas que no entendía? ¿Y si mi éxito era solo una casualidad? Una burbuja de suerte que estaba a punto de estallar de la manera más espectacular imaginable. ¿Y sí? Después de todo eso, la revelación, el dinero, la fama. Miraba sus caras y todo lo que veía era odio.
¿Y si demostraba que era más inteligente, más rico, más poderoso, y terminaba completa y absolutamente solo? Mi mano temblaba mientras buscaba mi teléfono. Mis dedos se sentían torpes, desconectados de mi cerebro. Deslicé por mis contactos y presioné el único nombre que representaba mi único salvavidas. A este mundo secreto. «Victoria», contestó ella al primer timbrazo, su voz instantáneamente aguda y alerta, cortando la neblina de mi pánico. «Caleb, son las 12:00 am. ¿Qué pasa?» «No puedo hacerlo», me escuché decir. La voz un susurro ronco que no sonaba como la mía. «Detén todo. Es un error. Tenemos que detenerlo. Tenemos que cancelarlo». Empecé a pasear, las palabras saliendo de mí en una ráfaga frenética y desesperada. Robert tenía razón, es una locura, es emocional e imprudente. ¿Y qué estoy tratando de probar? De todos modos, que soy mejor que ellos, que gané, y si gano y pierdo todo lo que realmente importa. Me pasé una mano por el pelo, mi respiración entrecortada. Podríamos simplemente podríamos vender una parte de la empresa. Una pequeña parte. Tendríamos más dinero del que podríamos gastar jamás. Podríamos ir a cualquier parte. Vivir en silencio, sin prensa, sin reuniones de la junta, sin dramas familiares. Podríamos simplemente ser libres. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Victoria me dejó desahogarme. Dejó que la tormenta de mi miedo se desatara hasta que se agotó. Finalmente, me hundí de nuevo al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, esperando que me dijera que tenía razón, que deberíamos abortar la misión. Cuando finalmente habló, su voz no fue suave ni tranquilizadora. Fue tranquila, firme e inflexible como el granito. ¿Y luego qué, Caleb? La simple pregunta atravesó mi pánico como un láser. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, después de que huyas, dijo. Su voz bajó un poco más. Después de que vayas a vivir a tu isla privada, o lo que sea que estés imaginando, ¿qué pasa entonces? ¿Crees que tu padre de repente te respetará? ¿Crees que tu hermano dejará de sonreír con suficiencia? ¿Crees que la sensación de ser invisible simplemente desaparecerá mágicamente, porque tienes una cuenta bancaria abultada? Ella tomó aire. No construiste esta empresa para comprar tu libertad, Caleb. Construiste esta empresa porque eres libre. La construiste porque es la expresión más pura de quién eres. Este plan, este loco, imprudente plan público, no es para ellos. Tú mismo me lo dijiste. Es para ti. Eres tú, finalmente. Negándote a vivir en las sombras, en las que te pusieron. Eres tú. Tomando tus dos vidas separadas y haciéndolas una. Se trata de integridad, tu integridad. Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, pinchando el globo de mi autocompasión. En ese momento, no era mi era mi conciencia. Mi mente se remitió a mi abuela, a la caja de cedro, a su dinero loco. Ella no había invertido en una empresa, había invertido en un espíritu de rebelión silenciosa, de negarse a ser definido por las expectativas de los demás. Huir ahora sería deshonrar esa inversión. Sería lo único que me había pedido que no hiciera. Sería probar que su apuesta había sido un error. Un largo y tembloroso suspiro escapó de mis labios. El pánico retrocedió, reemplazado por una certeza fría y lúcida. Tienes razón, dije, mi voz fuerte de nuevo. Lo siento, solo necesitaba oírlo. Lo sé, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Ahora duerme un poco, jefe. Tienes un mundo que conquistar mañana. Después de la llamada, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. La tormenta había pasado. Entré en mi armario y desabroché la bolsa portatrajes que contenía el traje Tom Ford. Era de un color carbón oscuro, casi negro, con un sutil patrón que solo era visible de cerca. Era un traje que denotaba negocios. Era la piel en la que estaba a punto de entrar. A la mañana siguiente, desperté con el sol. Hice mi ritual con un nuevo sentido de propósito. Una carrera de 5 millas por las calles desiertas de Palo Alto, mis pies marcando un ritmo constante contra el pavimento. Una ducha de agua hirviendo que eliminó los últimos vestigios de miedo. Luego me vestí lentamente, metódicamente el suave algodón egipcio de la camisa, la pesada seda de la corbata anudada con perfecta precisión, el fresco y reconfortante peso de la chaqueta sobre mis hombros. Ya no era una armadura, era yo. Lo último que hice fue ponerme la pesada toga negra de graduación, el disfraz perfecto, un caballo de Troya listo para ser subido al escenario. Mientras estaba junto a la puerta, listo para salir, mi teléfono sonó. Era una alerta de la aplicación de noticias de Forbes. Trabajo de Jessica. El titular decía, el fantasma de Stanford, el misterioso fundador tecnológico y gran donante, será revelado en la ceremonia de hoy. El mito había sido creado. El escenario estaba listo.
Era hora de que el fantasma, finalmente, se materializara. El estadio de Stanford era un caleidoscopio vertiginoso de togas negras, familias que animaban y el brillante sol de California. El aire era denso con esperanza y perfume caro. Yo me movía entre todo ello. Un rostro anónimo en un mar de graduados. Mi corazón. Un tambor constante y poderoso. Contra mis costillas. Mi equipo de seguridad. Disfrazados de ujieres y personal del campus. Eran sombras en mi periferia. Su presencia una red silenciosa y tranquilizadora. Al otro lado del vasto césped. Vi a Jessica en el área de prensa designada. Sostenía un portapapeles, con un aspecto fresco y profesional. Mientras hablaba con un grupo de reporteros intrigados, me vio. Y sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. A poca distancia, Brianna estaba con un camarógrafo. Su expresión indescifrable me dio un asentimiento agudo, casi imperceptible. Todas las piezas estaban en posición. Tomé asiento en la sección de la escuela de negocios. La tela áspera de la toga, un extraño contraste con la fina lana del traje debajo. Los discursos preliminares comenzaron. Un zumbido predecible de citas inspiradoras y buenos deseos. No escuché una palabra. Mi atención estaba en otra parte. Y entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número bloqueado. Se me heló la sangre. Caleb. Es tu padre. Ha habido un cambio de planes. Estamos en camino. Miré la pantalla. Mi mente se negaba a procesar las palabras. Era imposible. Una broma. Un error. Contesté. Mis dedos torpes. ¿De qué hablas? Se supone que estás en un avión. La respuesta fue instantánea, frenética. Tu abuela llamó, dijo algunas cosas y una alerta de noticias. Algo sobre un anuncio especial en tu graduación. ¿Qué está pasando? Caleb, estamos atascados en el tráfico en la 101. Llegaremos tarde. Me recosté en mi silla. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Abuela Clara, la jugadora definitiva, no solo había hecho una apuesta, acababa de ir con todo. Mi demostración cuidadosamente controlada. Acababa de convertirse en un ejercicio de fuego real. Esto era mejor, esto era mucho mejor. Oh. La ceremonia se prolongó. Sentí miles de ojos sobre mí. Sin saber por qué, el mejor estudiante habló. Se entregaron premios, y finalmente, la decana de la Escuela de Posgrado de Negocios, una mujer formidable, llamada doctora Annabelle Sterling, caminó hacia el podio. ¿Y ahora? Su voz resonó por el estadio, imponiendo silencio inmediato. Antes de otorgar los títulos a esta excepcional clase, tenemos un anuncio especial, y debo decir, sin precedentes, ¿qué hacer? Una oleada de curiosidad recorrió la multitud. Vi a mis compañeros de clase intercambiar miradas confundidas. En ese mismo instante, escaneé las gradas, en la parte trasera del estadio, y los vi. Parecían refugiados. Mi padre, con el rostro pálido y brillante de sudor, su costoso blazer de viaje arrugado. Mi madre, con el pelo desordenado, su mano agarrando su brazo como si fuera a desmayarse. Y Liam, con la boca ligeramente abierta, su bronceado de chico de oro con un aspecto enfermizo, bajo el sol implacable. Habían llegado, justo a tiempo para el espectáculo. Stanford ha sido durante mucho tiempo el nexo entre la academia y la industria, continuó la decana Sterling, con voz llena de autoridad. Un lugar donde las mentes más brillantes vienen a aprender, y en algunos casos raros, a construir el futuro, mientras aún son estudiantes. Hizo una pausa, dejando que se acumulara el suspense. Hoy, queremos honrar a un estudiante así. Un estudiante que, mientras mantenía un GPA perfecto de 4.0 en nuestro riguroso programa de MBA, también, bajo un manto de completo anonimato, ha construido una de las empresas tecnológicas más disruptivas e importantes de los últimos 5 años. El murmullo entre la multitud se hizo más fuerte. Vi a mi padre inclinarse hacia adelante, ahuecando una mano en su oído, su confusión, convirtiéndose en una atención intensa y concentrada. Operando en modo sigiloso, la empresa de este estudiante, Quantum Dynamics, se ha convertido discretamente en el estándar de oro en seguridad de datos predictiva. Su tecnología central ya está siendo utilizada por gobiernos y empresas de Fortune 500 en todo el mundo, para proteger nuestra infraestructura digital más vital. Vi el momento exacto en que el nombre se registró. Quantum Dynamics. La mano de mi madre se llevó a la boca. Mi padre sacudió ligeramente la cabeza, como para aclararse. Con una expresión de profunda incredulidad en su rostro, Liam solo se quedó mirando, con los ojos bien abiertos, su cerebro, claramente,
intentando resolver una ecuación imposible. La decana Sterling alzó la voz, dejando que la siguiente información cayera como una bomba. Este fundador, que se sienta entre nosotros hoy, cerró recientemente una ronda de financiación privada que valora su empresa en $140 millones. Un audible y colectivo jadeo recorrió el estadio. Fue un sonido de puro impacto. Se levantaron los teléfonos. La gente se giraba en sus asientos, tratando de encontrar al misterioso millonario. Entre ellos. Pero yo solo miraba a mi familia. Vi la incredulidad en sus rostros, volverse una nueva y horrible comprensión. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre, como si hubiera visto un fantasma. Vi a mi madre empezar a temblar. Vi a Liam tropezar un paso hacia atrás, su mano agarrando la barandilla en busca de apoyo. «Es un profundo honor para mí», declaró la decana Sterling, con una sonrisa orgullosa y brillante en su rostro, pedirle a nuestro graduado más distinguido, un verdadero visionario, el fundador y CEO de Quantum Dynamics, que por favor suba al escenario. Damas y caballeros, demos la bienvenida al señor Caleb Thompson. Mi nombre, haciendo eco, resonando por un único y cristalino momento. Hubo un silencio absoluto. Luego, la gigantesca pantalla Jumbotron detrás del escenario, que había estado mostrando el sello de la universidad, parpadeó y cambió. El logotipo elegante y minimalista de Quantum Dynamics llenó la pantalla, y junto a él, un retrato corporativo profesional. Yo con un traje, mirando directamente a la cámara con una expresión de tranquila confianza, apareció junto a las palabras Caleb Thompson, fundador y CEO. El estadio estalló. No fue solo un aplauso, fue un rugido, una marea de sonido, de asombro, de excitación frenética. La cámara principal me encontró entre la multitud, y mi rostro atónito en tiempo real, fue, de repente, transmitido en la pantalla gigante, junto a mi retrato corporativo. Lenta, deliberadamente, me puse de pie. El mundo pareció moverse en cámara lenta, mientras me abría paso por el pasillo. Subía los escalones y subía al escenario. El rugido de la multitud era una fuerza física, presionándome. Le estreché la mano a la decana. Su agarre era firme, sus ojos brillaban. Caminé al centro del escenario, hacia el micrófono. Me quedé allí un momento, dejando que la ola de sonido me inundara. Luego, con un solo movimiento fluido que había ensayado en mi mente 1000 veces, levanté la mano, desaté el cordón de mi toga negra de graduación, y dejé que se deslizara de mis hombros. Se amontonó a mis pies en el escenario, una piel desechada, revelando el traje de carbón oscuro, perfectamente ajustado, que llevaba debajo. El rugido de la multitud se intensificó. Esperé pacientemente a que disminuyera. Finalmente, hubo un silencio expectante y amortiguado. Miré el mar de rostros, y luego mi mirada se dirigió al fondo, fijándose en las 3 figuras destrozadas que eran mi familia. Hablé. Mi voz tranquila y clara, amplificada a cada rincón del estadio. Hay 2 tipos de educación, comencé. Está la que se recibe en un aula. Se trata de seguir las reglas, aprender los sistemas y encontrar las respuestas correctas. Es valiosa, es importante, pero luego, continué, mi voz bajando ligeramente, ganando intensidad. Está la educación que se recibe al salir del aula, la que se recibe en mitad de la noche, mirando una línea de código que no se compila, la que se recibe en una sala de juntas, defendiendo una idea en la que nadie más cree, la que se recibe en las salas a las que nunca fuiste invitado. Dejé que eso se asimilara. Esa segunda educación te enseña algo diferente. Te enseña que a veces las reglas deben romperse, que a veces los sistemas deben reconstruirse, y que a veces la respuesta correcta es la que nadie más ha pensado en preguntar. Mis ojos seguían en mi padre. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Hoy, estoy profundamente orgulloso de graduarme con ambas educaciones, dije, mi voz resonando con un nuevo poder, sin disfrazar. Y para honrar a la institución que proporcionó el espacio para ambas, Quantum Dynamics se compromete a donar una dotación de $5 millones al Fondo de Becas de Stanford. Este fondo se dedicará a estudiantes que estén trabajando en las ideas complicadas, los que no encajan en el molde, los constructores, los soñadores, los rebeldes. El estadio estalló en una ovación de pie. Los aplausos fueron una validación física y atronadora, pero apenas los oí. Mi atención estaba fija en las 3 personas. Al fondo del estadio, mi madre sollozaba incontrolablemente. En el hombro de mi padre me miraba fijamente. Su rostro era un páramo de shock y arrepentimiento. ¿Y Liam? Liam. Simplemente, parecía total y completamente destrozado, como si acabara de darse cuenta de que el juego que había pasado toda su vida ganando no era el que importaba en absoluto.
Me habían dicho que celebrara solo. Y, en cierto modo, lo estaba haciendo, pero ahora, el mundo entero estaba celebrando conmigo. En el momento en que terminó la ceremonia, el caos se desató. Bajar del escenario fue como zambullirse en un océano humano, una masa frenética y arremolinada de gente, reporteros gritando preguntas, compañeros de clase dándome palmadas en la espalda, profesores intentando estrecharme la mano, donantes universitarios intentando presentarse. Fue una sobrecarga sensorial, una cacofonía de fama repentina y abrumadora. Pero, a través del torbellino, mi equipo se movió. Con la precisión de una unidad de fuerzas especiales, Jessica apareció a mi izquierda, con una tableta en la mano, mientras dos de mis agentes de seguridad, vestidos con uniformes discretos del personal de eventos del campus, formaron sin problemas una burbuja protectora a mi alrededor. El señor Thompson hará una declaración formal más tarde hoy, anunció Jessica, con voz tranquila pero autoritaria, cortando el estruendo. Agradecemos su entusiasmo, pero necesitamos seguir avanzando. Era una maestra, dirigiendo el caos. Fue entonces cuando lo vi. Marcus Thorne estaba de pie, con un pequeño grupo de capitalistas de riesgo, que habían estado sentados en una sección VIP. Su rostro era una máscara grotesca de furia e incredulidad. Su piel, de un rojo irregular y poco saludable. Nuestras miradas se encontraron, y algo dentro de él, algún último hilo de decoro profesional, se rompió. «Es una mentira», bramó, abriéndose paso entre la multitud hacia nosotros. Su traje de diseño estaba arrugado, su voz chillona. «Es un fraude. Esa valoración es humo y espejos. Su tecnología es inestable. Es un niño, un mentiroso». Algunos reporteros, oliendo el conflicto, inmediatamente giraron sus cámaras en su dirección. Era la escena exacta de humillación pública que, probablemente, había fantaseado para mí, mi guardia de seguridad, un hombre grande y estoico, llamado Tyler. Se movió para bloquearlo físicamente. Puse una mano en el brazo de Tyler. «Déjalo», dije, mi voz tranquila. Marcus no se acercó a menos de 3 metros de mí. Una figura tranquila y modesta se interpuso en su camino. Era Robert Davis, mi director financiero. Robert, un hombre que, normalmente, evitaba la confrontación a toda costa. Ahora estaba de pie como una roca. Con una expresión de profunda y cansada decepción, levantó su propia tableta, con la pantalla brillante. «Señor Thorne», dijo Robert, su voz no era fuerte, pero llevaba el peso devastador de la autoridad fáctica. «Le aconsejo encarecidamente que retire esa declaración. La calumnia y la difamación son acusaciones muy graves, como director financiero de Quantum Dynamics. Tengo en esta tableta nuestros estados financieros, totalmente auditados por Deloitte. Nuestra última prueba de estrés tecnológico independiente, de Kestrel Group, y una lista de nuestros contratos multianuales actuales, con varios miembros de Fortune 500. Estoy obligado por ley a informar de cualquier actividad fraudulenta. ¿Debo llamar a la SEC ahora mismo y compartir mi pantalla? ¿O prefiere discutir esto con nuestro equipo legal? Le aseguro que nuestro abogado principal para litigios de propiedad intelectual es mucho más caro que el suyo». Marcus se detuvo en seco. El color se le fue de la cara, dejándola pálida y enfermiza. Miró desde la mirada inquebrantable de Robert a los rostros ahora profundamente intrigados de los capitalistas de riesgo, a los que había estado intentando cortejar. Había intentado iniciar un incendio y había terminado rociándose con gasolina, en una sola y brutalmente eficiente anulación. Robert no solo me había defendido, había aniquilado la credibilidad de Marcus. Sin decir una palabra más, Marcus se dio la vuelta y, prácticamente, huyó, engullido por la multitud, una figura disminuida y patética. Jessica se acercó, con un brillo de triunfo en los ojos. «Narrativa controlada», susurró. Luego, sin perder el ritmo, se volvió hacia Brianna. «Tienes 5 minutos para el seguimiento exclusivo. Caminemos con nosotros». Mientras nos dirigíamos a un lugar más tranquilo, previamente acordado, miré hacia atrás. Mi familia seguía allí, acurrucada al borde de la multitud, pareciendo náufragos en una isla que no reconocían. Estaban observando a mi equipo, a mis protectores, a mis soldados corporativos, desmantelar una amenaza con una eficiencia implacable. No solo me observaban a mí, estaban observando la máquina que había construido, y eso los aterrorizaba. La entrevista con Brianna fue un borrón de preguntas profesionales y respuestas cuidadosamente preparadas. Ella era buena, buscando un ángulo emocional, pero yo me ceñí al guión que Jessica y yo habíamos preparado. Hablé sobre la misión de la empresa, sobre el futuro de la seguridad de datos, sobre la importancia de la filantropía. No mencioné a mi familia. No necesitaba hacerlo. Su historia estaba escrita en sus caras. Cuando terminó, supe que no podía demorarlo más.
Respiré hondo. Di las gracias a mi equipo y comencé la larga caminata, a través del césped, hacia las 3 personas que compartían mi apellido. La multitud parecía abrirse paso para mí instintivamente. Un testimonio silencioso del cambio de poder que acababa de ocurrir. A medida que me acercaba, pude ver los detalles de su shock. La mano de mi padre temblaba. Mientras intentaba enderezar su corbata, mi madre sujetaba un programa universitario, con los nudillos blancos. Liam me miraba como si fuera un alienígena, una criatura de otro mundo, que casualmente llevaba la cara de su hermano. Caleb, comenzó mi padre, su voz un ronco graznido, intentaba invocar su antigua autoridad, el tono patriarcal que había gobernado toda mi vida, pero se había ido. Su voz estaba hueca. Necesitamos irnos. Podemos ir a casa. Hablar esto. Todavía estaba tratando de manejarme, de contener la situación, de traerme de vuelta al redil, donde él estaba a cargo. Me detuve a pocos metros de ellos. No vamos a casa, papá, dije, mi voz tranquila, uniforme y absolutamente definitiva. Mi casa no ha estado allí, desde hace mucho tiempo. Y esto no es algo que debas hablar. Esto es algo que debes escuchar. No sabíamos, susurró mi madre, las palabras una súplica desesperada y llena de lágrimas. Si hubiéramos sabido. Si hubieras sabido, la interrumpí. Mi voz se agudizó lo suficiente como para hacerla estremecerse. Me habrías tratado de manera diferente, lo sé. Ese es el punto. No deberías haber necesitado saberlo. Dirigí mi mirada hacia Liam. Apartó la vista. Incapaz de mirarme a los ojos. La sonrisa invencible se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y abierta. Él, más que nadie, comprendió la magnitud de lo que acababa de suceder. Su mundo, construido sobre una moneda de aprobación paterna y éxito convencional, acababa de ser declarado en bancarrota. Metí la mano en el bolsillo interior de mi traje. El peso de las tarjetas de visita metálicas se sentía sólido, real. Saqué una y se la extendí a mi padre. Él la miró fijamente, la tarjeta negra con la única dirección en relieve, como si le estuviera entregando una granada activa. No vayan al aeropuerto, dije, mi voz con una autoridad que nunca antes me habían escuchado. Mi coche estará delante. En 10 minutos, los llevará a un hotel. Descansen, y esta noche a las 7:00 estén en esta dirección. Hice una pausa, dejando que las instrucciones se asimilaran. Vengan solos, y vengan preparados para hacer lo único que esta familia nunca ha hecho, escuchar. La mano temblorosa de mi padre finalmente se extendió y tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los míos, y su piel estaba fría, húmeda. Sostuve su mirada por un largo momento. Luego miré a mi madre y finalmente a Liam. Ya no era su hijo, su hermano, en la forma en que ellos lo entendían. Era otra cosa, un problema que no podían resolver, un éxito que no podían reclamar, un extraño con el que habían vivido toda su vida. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y me marché, dejándolos solos y destrozados en el corazón de mi nuevo imperio. El ascensor privado se abrió con un suave tintineo, depositando a mi familia en el corazón de mi mundo. El ático estaba en silencio, salvo por el débil, casi subliminal, zumbido de los servidores, que eran la savia de la empresa. La mesa estaba puesta. Una comida sencilla pero elegante les esperaba. No quería distracciones, ni camareros, ni pretensiones, solo nosotros 4 y una década de verdades tácitas, sentadas entre nosotros. Entraron como fantasmas, sus movimientos rígidos e inciertos. Mi padre, un hombre acostumbrado a dominar cualquier habitación en la que entraba, parecía pequeño bajo los techos altos. Mi madre agarraba su bolso como un escudo. Liam mantenía sus ojos fijos en el suelo, como si temiera que el hormigón pulido pudiera agrietarse bajo sus pies. Se sentaron. El silencio se alargó, espeso y sofocante. Fue mi padre, como era de esperar, quien lo rompió, intentando recuperar algo de control. Caleb, comenzó, aclarándose la garganta y ajustándose los puños, una vieja costumbre suya. Cuando estaba nervioso, quiero que sepas lo que vi hoy. Es impresionante, de verdad, estamos todos increíblemente orgullosos de ti. Intentó una sonrisa. Era algo espantoso y poco convincente. De hecho, he estado pensando, ¿la división de capital riesgo de mi empresa? Tenemos una amplia experiencia en la ampliación de empresas tecnológicas. Podríamos proporcionar supervisión, orientación, ayudarte a navegar por los desafíos que se avecinan. Podríamos crear una oficina familiar,
Gestionar la herencia. Lo dejé terminar. Dejé que la oferta, tan impregnada de su propio tipo de paternalismo arrogante, quedara suspendida en el aire. Luego dejé el tenedor, el tintineo del metal contra la cerámica, inusualmente ruidoso en la habitación silenciosa. ¿Orientación?, repetí, mi voz peligrosamente suave. ¿Crees que esto se trata de que yo necesite tu orientación? Me incliné hacia adelante. Déjame ser muy claro, no necesito tu ayuda, no necesito tu empresa, no necesito tu supervisión. Durante los últimos 5 años, he construido una empresa global desde mi dormitorio. Mientras tú elogiabas a Liam por conseguir unas buenas prácticas de verano, he negociado contratos multimillonarios. He contratado a cientos de empleados y he patentado tecnología que hombres como tú pagan fortunas para adquirir. Lo único que siempre necesité de ti era que levantaras la vista de tu teléfono. Cuando te estaba hablando, se encogió como si lo hubiera golpeado físicamente. No estás orgulloso de mí, continué, las palabras saliendo frías y precisas. Estás impresionado por un número en una pantalla. Hay una diferencia. No lamentas haberme desestimado. Lamento haber apostado por el hijo equivocado. Tu orgullo es solo un intento desesperado de volver al juego. Ahora que has visto el marcador... La cara de mi padre pasó de pálida a cenicienta. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, George Thompson estaba sin palabras. Mi madre comenzó a llorar, los suaves y desamparados sollozos de una mujer que había pasado su vida evitando la confrontación. «Te queremos, Caleb», susurró ella. «Eres nuestro hijo». «Sé que me quieres», dije, y, para mi propia sorpresa, mi voz se suavizó. No estaba enfadado con ella, sentía lástima por ella. «Pero me quieres, como quieres tu fina porcelana. Me guardas en una estantería. Me sacas para ocasiones especiales, y te aterra que me rompa. Nunca quisiste lo que realmente hacía, lo que me apasionaba. Solo querías que fuera menos complicado, menos problemático». Mis palabras calaron, y por su expresión vi que sabía que eran verdad. Luego me volví hacia Liam. Él era el que necesitaba entender. Finalmente levantó la vista, y sus ojos nadaban en una mezcla confusa de vergüenza, resentimiento y un respeto que nacía y aterrorizaba. «Y tú», dije, no con crueldad. «Te encantaba hacer el fácil, ¿verdad? El que seguía el mapa, el que traía a casa las buenas notas y los títulos de trabajo convencionales». Tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose, y luego hizo lo último que esperaba que hiciera. Se quebró. «Sí», susurró, su voz entrecortada. Ya no me miraba a mí, estaba mirando a nuestro padre. «Sí, me encantaba. Era fácil, era lo que querías». Volvió su mirada torturada hacia mí. «Mi ascenso. El viaje a París se siente tan estúpido ahora. Se siente como el trofeo de un niño. Toda mi vida he estado corriendo una carrera, en una pista que tú construiste para mí», le dijo a nuestro padre. «¿Y Caleb?» Caleb estaba en la naturaleza, construyendo su propio maldito estadio. Se hundió la cabeza entre las manos. «Ni siquiera sé quién soy sin eso. Es todo falso». La confesión, tan cruda y tan real, quedó suspendida en el aire. Fue el primer momento verdaderamente auténtico que nuestra familia había compartido en años. El sonido del ascensor cortó la tensión, las puertas se deslizaron, y mi abuela, Clara, salió y radiaba un poder tranquilo y formidable, que instantáneamente la convirtió en el centro de gravedad de la habitación. «Parece que he llegado justo a tiempo para la verdad», dijo. Sus ojos agudos examinando la escena, caminó hacia la mesa. Su mirada se detuvo en cada uno de nosotros, antes de posarse finalmente en su hijo. «George, te llamé esta mañana, George, porque necesitabas una sacudida al sistema», dijo, su voz firme y clara. «Necesitabas ver lo que tu miedo te ha costado, tu miedo a cualquier cosa que no puedas cuantificar y controlar fácilmente». Luego se volvió hacia mi padre. Su expresión se suavizó ligeramente. «¿Sabes por qué insistí tanto en tener mis propios ahorros, George? Mi dinero loco, como solía llamarlo tu padre». Mi padre negó con la cabeza aturdido. «Porque tu padre, un hombre al que quería muchísimo, era como tú. Era un hombre bueno, un hombre seguro, quería previsibilidad. No podía entender por qué yo quería invertir un poco de dinero en un artista local en apuros, o por qué encontraba el mercado de valores tan aburrido. Quería que yo también fuera predecible». Suspiró. Un sonido lleno de décadas de frustración silenciosa. «Así que construí mi propio pequeño mundo en secreto. Tal como lo hizo Caleb. El dinero que le di no era solo dinero, era un legado, era el traspaso de una antorcha,
El legado de la rebelión silenciosa. La historia caló. Una revelación final y devastadora. Mi padre miró a su madre, y en sus ojos, vi el colapso de toda su comprensión de su propia vida. Me había fallado exactamente de la misma manera en que su propio padre había fallado a su madre. No era solo un fracaso personal, era generacional, un ciclo de miedo y control. Y yo, con la ayuda secreta de mi abuela, acababa de romperlo. Mi padre se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Pasaron semanas. Hubo más conversaciones, llamadas telefónicas incómodas, correos electrónicos tentativos. Fue un proceso lento y doloroso de reconstrucción a partir de los escombros. Luego, una tarde, Liam me pidió que nos reuniéramos. Eligió una pequeña y modesta cafetería cerca de mi oficina. No vestía un traje de abogado, sino jeans y un jersey sencillo. Parecía más joven y cansado. No se disculpó. No pidió un trabajo. Simplemente deslizó una carpeta gruesa y encuadernada sobre la mesa. He estado investigando la empresa de Marcus Thorne, dijo. Su voz tranquila pero concentrada. Sus últimos informes de la SEC son un desastre. Está ocultando deudas en empresas fantasma, pero, más importante aún, pasé las últimas 72 horas leyendo las solicitudes de patente de su nuevo producto estrella. Está infringiendo nuestro algoritmo predictivo central. No solo infringiendo, es un robo directo de propiedad intelectual. He detallado las líneas de código específicas en este informe. Empujó la carpeta más cerca. Esto es suficiente para presentar una orden de interdicto preliminar que no solo detendría el lanzamiento de su producto, sino que, probablemente, desencadenaría una investigación federal sobre su empresa. Es un tiro a matar. Abrí la carpeta. Era una obra de arte. El análisis legal era preciso, despiadado y, absolutamente, brillante. Había utilizado su costosa y convencional educación para forjar el arma perfecta, para mi guerra poco convencional. No estaba pidiendo un lugar en mi mundo. Me estaba demostrando, con pruebas innegables, que ya pertenecía a él. Levanté la vista de las páginas y miré el rostro ansioso y esperanzado de mi hermano. Y por primera vez, desde que éramos niños pequeños, construyendo fuertes con cojines de sofá. Le sonreí, una sonrisa real y genuina. Esto es impresionante, Liam, dije. Realmente impresionante. Cerré la carpeta. Termina tu café y luego vuelve conmigo a la oficina. Mi equipo legal necesita conocerte. La primera cena que se sintió menos como una negociación de paz y más como una comida familiar. Tuvo lugar un mes después. Por acuerdo tácito. El lugar era territorio neutral. La casa de mi abuela. El aire ya no estaba denso de tensión. Solo era un poco incómodo, como un traje mal ajustado, al que todos aún se estaban acostumbrando. Nos sentamos alrededor de su gastada mesa de roble, la misma mesa donde me había entregado la libreta que cambió mi vida. La conversación fue forzada al principio, llena de temas seguros, el clima, el nuevo cachorro de un vecino, pero luego algo cambió. Mi padre, que siempre había dirigido las conversaciones hacia sus propios logros, se volvió hacia mí. Entonces, dijo, con una curiosidad genuina y vacilante en sus ojos, este ángulo de la computación cuántica. Estaba leyendo un artículo sobre ello. Decía que podría romper todas las formas actuales de encriptación. ¿Es eso? ¿Es eso contra lo que tu tecnología protege? Empecé a explicar, preparándome para la familiar expresión vidriosa. Pero nunca llegó. Escuchó. Hizo preguntas de seguimiento. No eran las preguntas agudas e perspicaces que mi abuela había hecho, pero eran las preguntas de un hombre que, genuinamente, estaba tratando de entender un mundo que, alguna vez, había descartado. Estaba aprendiendo mi idioma. Mi madre nos observaba. Con una pequeña sonrisa real en su rostro, habló de una organización benéfica local, en la que había comenzado a ser voluntaria. Su voz llena de una pasión tranquila que no le había escuchado en años. Ya no era solo Eleanor Thompson, la esposa de sociedad. Era Eleanor, una persona con sus propios intereses. Liam y yo, por nuestra parte, terminamos en un debate profundo y enérgico sobre derecho corporativo. Ahora era el jefe interino de mi equipo legal interno, y estaba prosperando, me estaba desafiando, rebatiendo mis suposiciones, usando su mente aguda y lógica no para competir conmigo, sino para fortalecer mi empresa. Había encontrado su estadio, y estaba justo al lado del mío. Mientras la tarde llegaba a su fin, y me preparaba para irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la abuela Clara. Era una sola imagen, la portada recién publicada de la revista Forbes. Mi cara estaba en ella. Bajo el titular, El fantasma de Silicon Valley. Cómo Caleb Thompson construyó un imperio de $140 millones en secreto. No había leyenda, no eran necesarias palabras. Sonreí, guardé el teléfono en el bolsillo y salí a la fresca noche.
Miré hacia la casa, a la cálida luz amarilla que se derramaba por la ventana de la cocina. Pude ver las siluetas de mi familia, todavía hablando. Sus movimientos fáciles, naturales, seguían siendo complicados. Seguían siendo un trabajo en progreso, pero eran mi trabajo en progreso, mi familia. Me quedé allí un largo momento. El hijo que había sido invisible, el CEO que había sido un fantasma, el hombre que había quemado su propia familia, solo para reconstruirla desde los cimientos, y me di cuenta de que la victoria definitiva no era el dinero, ni la empresa, ni siquiera la expresión en sus rostros en la graduación. Era esto, este momento tranquilo, imperfecto y esperanzador. El perdón. Aprendí. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de aceptar que las personas pueden cambiar, que las historias pueden tener nuevos capítulos, y que a veces lo más valioso que puedes construir es un puente. De regreso a las personas que pensaste que habías perdido para siempre, gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has sentido como el bicho raro de tu propia familia o has tenido que luchar para demostrar tu valía? Sería un honor si compartieras tu propia historia o tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si la historia te conmovió, por favor, considera darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo siguiente.